El grito de mi jefe resonó en la sala de reuniones como un trueno en plena tormenta valenciana. Eres una vergüenza para esta empresa. Álvaro. 10 años aquí y así me pagas. Fuera de mi vista antes de que llame a la policía. Mis manos temblaban sobre la mesa de caoba. El corazón latiéndome en los oídos como las olas del Grao rompiendo contra el muelle. Mientras todos los ojos de mis compañeros se clavaban en mí. No con sorpresa, sino con ese asco disfrazado de piedad que tanto conocía. En ese instante, supe que mi vida en Castellón de la Plana, esa ciudad de azulejos y procesiones que me había acunado como un amante traicionero, se desmoronaba bajo el peso de un secreto que ya no era mío. Me levanté sin decir una palabra. El traje que me había costado 3 pagas ajustándose como una soga al cuello. Y crucé el pasillo hacia la recepción, donde el aire olía a café rancio y a salitre del mar cercano. Julián. El recepcionista. El único que sabía todo, mi refugio en las noches de dudas. Mi pecado compartido en los rincones oscuros de bares olvidados. Me miró con ojos que brillaban como los faros del puerto en la niebla. Álvaro. Murmuró. Su voz un susurro ronco que me erizó la piel. Pero antes de que pudiera responder, deslizó una caja de cartón bajo el mostrador. Sus dedos rozando los míos en un gesto que era promesa y despedida a la vez. Toma esto. Cambiará todo. Lo juro por la Virgen del Lledó. Salí a la plaza del Real. El sol de mediodía castigando las aceras de Castellón como un verdugo implacable. Y la caja pesaba en mis brazos como el lastre de 10 años de mentiras. ¿Qué demonios era aquello? ¿Un adiós disfrazado de salvación? Mi mente bullía con imágenes de Julián, su risa en las fiestas de Fallas. Cuando nos escapábamos a la playa de El Pinar para besarnos bajo las estrellas. Jurándonos que un día dejaríamos de escondernos. Pero ahora, con el despido fresco como una herida abierta, solo sentía rabia. ¿Por qué no me había avisado? Era él el traidor que había soltado mi secreto al jefe. ¿Ese cabrón homófobo que dirigía la empresa como un caudillo franquista residual? Caminé sin rumbo por las calles estrechas del barrio del Real, donde las casas de fachadas rosadas y balcones repletos de geranios parecían burlarse de mi ruina. Castellón. Mi hogar desde que dejé el pueblo de interior para estudiar en la Universidad Jaume. Siempre había sido un abrazo ambiguo, tolerante en sus terrazas llenas de cañas y tapas, pero cruel en sus murmullos de chismorreo. 10 años en esa consultoría de exportaciones azulejeras, subiendo peldaños con el sudor de mi frente, fingiendo ser el soltero empedernido que coqueteaba con las secretarias en las pausas para el café. Todo por él. Por Julián, que entró en mi vida hace 5 años como un vendaval mediterráneo. Con su acento murciano y sus ojos verdes que prometían tormentas de pasión. Nos conocimos en una noche de San Juan, en la playa del Pinar, cuando las hogueras crepitaban y el humo de la pólvora de los petardos nos envolvía como un velo. Él era el nuevo recepcionista. Yo un gerente intermedio exhausto de reuniones eternas. Eres el único que no me mira como a un bicho raro, me dijo mientras compartíamos una botella de sangría robada. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, nos besamos por primera vez. Fue eléctrico. Prohibido. Como robar fuego a los dioses de esta tierra católica y conservadora. Desde entonces, nuestras vidas se entrelazaron en secreto, cenas a escondidas en mi piso de la Avenida del Mar. Escapadas a Valencia para fingir ser turistas anónimos.
Promesas susurradas en la cama de que un día lo gritaríamos al mundo. Pero el secreto es un veneno lento. Empecé a notar las miradas, el compañero de recursos humanos que reía demasiado fuerte ante mis chistes. La jefa de ventas que me evitaba en los ascensores. ¿Y Julián? Julián se volvió distante. Alegando turnos dobles. Noches de insomnio por su madre enferma en Murcia. Es solo estrés. Amor. Me decía. Pero sus besos se acortaban. Sus caricias se volvían mecánicas. Yo lo atribuía a la presión de nuestro doble juego. A este país donde el amor como el nuestro aún despierta demonios dormidos desde la transición. El despido llegó como un mazazo en una mañana de octubre. Con el viento del levante azotando las palmeras de la Plaza Mayor. El jefe me llamó a su despacho. Un antro lleno de crucifijos y fotos de familia que gritaban normalidad. Tenemos pruebas. Álvaro. Fotos. De ti. Ese chico de recepción. No podemos tolerar escándalos en una empresa familiar como la nuestra. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Fotos? ¿Quién? Mi mente voló a la noche de la última fallas. Cuando Julián y yo nos dejamos llevar en un callejón detrás de la plaza de toros. Ebrios de fuego y vino. ¿Alguien nos vio? O peor. ¿Nos delató? La caja que Julián me dio ardía en mis manos mientras me sentaba en un banco frente a la concatedral de Santa María. Esa mole gótica que ha visto siglos de pecados y absoluciones. La abrí con dedos torpes. El corazón martilleándome contra las costillas. Dentro. No había joyas ni cartas de amor. Sino carpetas amarillentas. USBs y un sobrelacrado con mi nombre escrito en la letra angulosa de Julián. El primer documento era un contrato falsificado. El jefe había inflado facturas de exportaciones a Marruecos durante años. Desviando fondos a cuentas offshore. Pruebas irrefutables. Correos electrónicos. Transferencias bancarias. Esto es dinamita. Murmuré. Pero el pánico me invadió. ¿Por qué me lo daba ahora? ¿Era una trampa para hundirme más? El sobre contenía una carta. La leí bajo la sombra de un naranjo. Las lágrimas nublándome la vista. Álvaro. Mi vida. Si lees esto, es porque el infierno se ha desatado. No fui yo quien te delató. Fui yo quien te salvó. O al menos lo intenté. El jefe lo sabía todo desde hace meses, me sobornó para que callara. Me amenazó con deportarte a tu familia si no fingía distancia. Pero no pude. Esta caja es mi venganza. Nuestra redención. Te amo más que a esta vida de mentiras. Encuentra la verdad en el USB. Y perdóname. Julián. El mundo se tambaleó. ¿Soborno? ¿Amenazas? Mi rabia se volvió contra mí mismo, por dudar de él. Por no ver el tormento en sus ojos. Corrí de vuelta a la empresa. La caja bajo el brazo como un escudo. Pero la recepción estaba vacía. Julián se había ido. Su puesto desierto salvo por un post-it, ve a la playa del Pinar. Medianoche. No temas. La tarde se disolvió en un torbellino de emociones. Llamé a mi hermana en el pueblo. Pero colgué al tercer tono, ¿cómo explicarle que mi carrera, mi estabilidad, se evaporaba por amar a un hombre? Castellón.
con sus mercados bulliciosos y sus procesiones silenciosas. Se sentía ahora como una jaula. Me refugié en mi piso. Un ático modesto con vistas al mar, donde las fotos enmarcadas de Julián, borradas de las paredes por paranoia, me acusaban desde los cajones. Saqué el USB y lo conecté al ordenador. El cursor parpadeando como un latido ansioso. Los archivos eran un laberinto de corrupción. El jefe no solo robaba, sino que chantajeaba a empleados vulnerables. Como el inmigrante marroquí despedido el año pasado por robar tiempo. Y allí, en un vídeo granulado, mi jefe hablando con un detective privado: encuéntrame algo sucio sobre Álvaro. Ese maricón me estorba. El vómito subió a mi garganta. 10 años de lealtad. De cubrir sus errores en informes. De fingir sonrisas en cenas corporativas. Reducidos a esto. Y Julián. Él había grabado todo. Arriesgando su puesto. Su seguridad. Por mí. La medianoche me encontró en la playa del Pinar. El viento salino azotando mi chaqueta. Las olas susurrando secretos al oído. La luna llena iluminaba la arena como un foco acusador. Y allí estaba él. Silueta contra el horizonte. Fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Álvaro. Dijo al verme. Su voz quebrada como el oleaje. Corrí hacia él. La caja cayendo a la arena. Y lo abracé con fuerza. Sintiendo su cuerpo rígido ceder en sollozos. Perdóname. Me obligó a alejarme. A fingir que no te quería. Dijo que te destruiría si no lo hacía. Nos sentamos en la arena fría. Las confesiones fluyendo como el río Mijares en crecida. Julián me contó todo, las noches en vela grabando conversaciones. El miedo a que el jefe descubriera sus pesquisas. La culpa por cada beso robado que me negaba. Pensé que eras tú el que se cansaba de escondernos. Admití. Mi voz ahogada en lágrimas. Creí que me traicionabas. El río amargamente. Un sonido que era mitad dolor. Mitad alivio. En esta tierra de machos y vírgenes. El amor siempre es traición. ¿No? Pero el nuestro. Es la única verdad que tengo. Hicimos el amor allí mismo. Bajo las estrellas indiferentes. Un acto de rebeldía contra el mundo que nos había herido. Sus manos en mi piel eran mapas de perdón. Sus labios promesas de futuro. Pero el amanecer trajo la realidad. La caja no era solo salvación personal. Era una bomba que podía derribar al jefe. Exponer la podredumbre de la empresa. ¿Y ahora qué? Pregunté. Mientras vestíamos con la arena pegada a la piel. Julián me miró. Sus ojos verdes firmes como el mármol de las catedrales. Lo denunciamos. Juntos. Pero primero. Hablemos con tu familia. No más secretos. El regreso a la ciudad fue un torbellino. Castellón despertaba con su rutina, el mercado central bulliendo de frutas y regateos. Las campanas de Santa María llamando a misa. Pero para mí, cada esquina era un recordatorio de la doble vida. Llamé a mi hermana, Elena, y le conté todo en un torrente de palabras: el despido. Julián. La caja. Su silencio al otro lado del teléfono fue peor que un grito. Ven al pueblo. Álvaro. Hablaremos.
El viaje en coche por la N340. Con el mar a un lado y los naranjales al otro. Fue una agonía de dudas. ¿Me rechazaría? ¿Me vería como el hijo pródigo que avergüenza el apellido? El pueblo de mi infancia. Un rincón olvidado de la plana. Me recibió con el olor a jazmín y pan recién horneado. Elena me abrazó en la puerta de la casa familiar. Su rostro surcado por arrugas que no recordaba. ¿Idiot? Murmuró. Por no contármelo antes. Mi madre. Devota hasta la médula. Lloró al principio, invocando santos y rosarios. Pero al ver la caja, las pruebas de injusticia que no distinguían orientaciones. Su ira se volvió contra el jefe. En esta España. Aún hay quien cree que el pecado es amar. Pero Dios no juzga así. Julián. A mi lado. Callado y respetuoso. Ganó su aprobación con una simple historia de su propia familia rota en Murcia. Regresamos fortalecidos. Pero el conflicto mayor nos esperaba en Castellón. El jefe, alertado por rumores, me citó en un café de la Rambla Felipe II. Un lugar elegante con vistas al ayuntamiento. ¿Has estado husmeando? Siseó. Su bigote temblando de rabia. Si publicas eso, te arruino. Nadie creerá a un maricón despedido. Sus palabras eran veneno puro, evocando siglos de inquisiciones disfrazadas de modernidad. Julián. Oculto en una mesa cercana. Grababa todo con su móvil. Su rostro pálido pero determinado. La denuncia fue un caos. Abogados. Periodistas de Levante EMV. Manifestaciones improvisadas frente a la empresa. El escándalo estalló como una mascleta en fallas, titulares sobre corrupción y homofobia en la plana valenciana. Mis compañeros. Esos cobardes que me miraron con asco. Ahora me enviaban mensajes de ánimo. Pero yo solo sentía náuseas. La traición más profunda vino de Pedro. Mi mejor amigo de la universidad. Quien admitió en una llamada ebria, fui yo quien vio las fotos y se las pasó al jefe. Pensé que te ayudaba a corregirte. Su voz se quebró en disculpas. Pero el daño era irreparable. Le colgué. El teléfono temblando en mi mano. Y corrí a los brazos de Julián. Donde el mundo se reducía a su latido contra el mío. El juicio fue un circo medieval en los juzgados de Castellón. Con el aire cargado de incienso de la capilla cercana y el murmullo de curiosos en los pasillos. El jefe se presentó con un abogado de Valencia. Un tiburón de traje caro que pintaba mi despido como reestructuración necesaria y mi orientación como detalle irrelevante. Pero la caja, esa bendita caja que Julián había atesorado como un relicario, era innegable. Los USBs reprodujeron las grabaciones en la sala. El juez frunciendo el ceño ante las confesiones grabadas, ¿sí? Lo despedí por maricón. Pero también porque olía el rastro de mis trapos sucios. Julián testificó primero. Su voz firme pese al sudor perlando su frente. Lo amo. Señoría. Y por ese amor. Arriesgué todo para exponer esta injusticia. El público jadeó, un mix de vecinos conservadores y activistas de la FELT que habían llegado en autobús desde Valencia. Mi turno fue peor, subir al estrado. Mirar a los ojos del hombre que me había robado 10 años. Y declarar, no pedí ser quien soy. Pero sí elegí ser leal.
Él me traicionó por miedo. No por odio. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y en ese momento, vi a mi madre en la fila de atrás, asintiendo con orgullo. Un rosario entre los dedos. El veredicto llegó como un rayo de levante, el jefe condenado por fraude y discriminación. La empresa clausurada temporalmente. Y una indemnización que me permitiría empezar de cero. Pero la victoria era agridulce. Saliendo del juzgado, un grupo de ultras locales, esos fantasmas del pasado que aún merodean en bares de la periferia, nos escupió insultos, maricones. Fuera de nuestra ciudad. Julián me protegió con su cuerpo. Pero un puñetazo lo derribó. Su labio partiéndose en un hilo de sangre que manché con mi pañuelo. Corrimos a la Rambla. El corazón desbocado. Y nos refugiamos en un bar de toda la vida. Donde el camarero, un viejo fallero, nos sirvió 2 cañas sin preguntas. ¿En Castellón? Hijo. El mar lava todo. Me dijo, palmeando mi hombro. Esa noche, en mi piso, curamos heridas con besos salados. Casémonos, propuso Julián de repente. Su cabeza en mi pecho. El rumor del mar filtrándose por la ventana abierta. Me reí. Incrédulo. ¿En esta España? ¿Con qué anillo? ¿Con la indemnización? Pero él se incorporó. Serio como un torero ante el toro. Con lo que sea. Quiero gritarlo al mundo. Álvaro. No más sombras. Sus palabras me desarmaron, en ellas vi el futuro que habíamos soñado en noches de confidencias. Cuando hablábamos de adoptar. De una casa en la playa con jardín para perros rescatados. Pero el destino. Caprichoso como las fallas. Tenía más pruebas. Días después. Recibí una carta anónima, fotos mías y de Julián. Tomadas durante años. Con una nota, sigue así y las verán tus vecinos. O tus padres. El pánico me paralizó. ¿Quién? Pedro. ¿Arrepentido pero vengativo? ¿El jefe? ¿Desde su celda provisional? Llamé a Julián en pánico. Y él llegó corriendo. Su moto rugiendo en la avenida. Revisamos las fotos, eran íntimas. Robadas. De momentos que creíamos privados. Es el detective. Dedujo Julián. Pálido. El mismo que grabó al jefe. Ahora trabaja para alguien más. La paranoia se instaló como una niebla. Dejé de salir solo. Revisaba las sombras en cada esquina de Castellón. La ciudad. Que una vez me abrazó con su calidez mediterránea. Ahora parecía acecharme, las procesiones de Semana Santa. Con sus pasos cargados de penitentes encapuchados. Me recordaban máscaras que ya no quería llevar. Hablé con Elena. Quien me urgió, vende el piso. Álvaro. Empieza en Valencia. O en Barcelona. Donde el amor no es crimen. Pero Julián se negaba. Huir es rendirse. Lucharemos aquí. En nuestra tierra. El punto de quiebre llegó en una fiesta de la universidad. Una de esas reuniones nostálgicas en el casino antiguo. Pedro estaba allí. Ebrio y arrepentido. Suplicando perdón en un rincón. Fui un idiota. Álvaro.
¿El miedo? Mi padre es como tu jefe. Un dinosaurio. Le perdoné. No por él, sino por mí, el rencor era un peso que ya no cargaba. Pero al salir, en la Plaza de la Independencia, nos emboscaron, dos tipos con acentos del interior. El detective entre ellos, exigiendo que retirara la denuncia. O estas fotos van a la prensa local. Imagina los titulares: gerente gay expone corrupción para tapar su vicio. La pelea fue brutal. No de puños sino de almas. Julián se interpuso, gritando: «Tened vergüenza. ¡Cobardes! Esto es España del siglo XXI». Un golpe lo tumbó. Y yo, ciego de furia, ataqué al detective, arrancándole el móvil de las manos. En el forcejeo, el dispositivo se rompió, revelando un chat: el jefe, desde prisión, orquestando todo. La policía llegó alertada por transeúntes. Y esa noche, en comisaría, declaramos con moretones y verdad. El escándalo se amplificó. Levante EMV publicó la historia. Un reportaje que humanizaba nuestro amor como un himno a la resiliencia valenciana. Apoyos llovieron, la alcaldía ofreció mediación. Asociaciones LGTB organizaron vigilias en la Plaza Mayor. Incluso mi madre, en una entrevista local, declaró: «Mi hijo es valiente. Más que muchos hombres de iglesia». Julián y yo, exhaustos pero unidos, planeamos el futuro. Él ascendería en una nueva empresa de turismo. Yo abriría una consultoría ética, especializada en derechos laborales. Sin embargo, la traición final vino de donde menos lo esperaba. Julián recibió una oferta de trabajo en Madrid, de una multinacional que prometía estabilidad. «Es por nosotros», me dijo. Pero sus ojos evitaban los míos. ¿O es por miedo a que esto vuelva a pasar?, repliqué, el corazón hundiéndose como un barco en el Grao. Discutimos por primera vez. Palabras afiladas como navajas de barbería. «No puedo verte sufrir más por mí», gritó él. «Y yo no puedo perderte por cobardía», respondí. Se fue esa noche, dejando la caja, ahora vacía de secretos, sobre la mesa. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Castellón me asfixiaba, las playas vacías en invierno. Los naranjos desnudos recordándome promesas rotas. Caminé por el Parque Ribalta, donde una vez nos besamos a escondidas. Y lloré hasta que el cuerpo se rindió. Llamé a Pedro, quien me arrastró a un bar de la calle en medio, donde la sangría aflojó mi lengua. «Ama como si el mundo acabara mañana», me dijo, citando a un poeta local. Esa noche, conduje a Madrid. Un trayecto de 3 horas por la A3. Con el viento aullando venganza. Lo encontré en un piso impersonal de Chamberí, rodeado de cajas de mudanza. No firmé el contrato, confesó, cayendo en mis brazos. Te necesitaba más que a la seguridad. Nos besamos con la ferocidad de supervivientes. Y en esa unión, entendí que el amor no es un secreto guardado, sino un fuego que ilumina las sombras. Regresamos a Castellón convertidos en algo nuevo, no más amantes ocultos, sino compañeros declarados.
Anunciamos nuestro compromiso en una cena familiar en el restaurante El Faro, con vistas al mar del Grao, donde el jefe de sala, un viejo conocido de Julián, nos regaló una botella de cava de Requena. Mi madre bendijo la unión con un crucifijo familiar. Elena brindó por los valientes que rompen cadenas. Y hasta Pedro levantó su copa, redimido en su torpeza. En esta tierra de falleros y devotos, vosotros sois la mejor fiesta. Bromeó. Pero la felicidad es un río caprichoso. Y pronto surgieron corrientes subterráneas. La indemnización me permitió comprar un local en el centro, cerca de la universidad. Para mi consultoría, Plana Derechos. Un espacio para asesoría laboral con énfasis en discriminación. Julián se unió como socio. Su encanto murciano atrayendo clientes de todo el arco mediterráneo. Inauguramos con una charla sobre LGTBifobia. Llena hasta los topes. Con aplausos que resonaban como olas en la playa del Pinar. Sin embargo, las sombras persistían, anónimos en el buzón. Pintadas en la puerta, maricas fuera. Ecos de un Castellón que no terminaba de sanar. El verdadero conflicto estalló con la llegada de mi padre. Un viudo empedernido que había ignorado mis llamadas durante el juicio. Apareció un domingo de Pascua. Con su bastón y su orgullo intacto. Exigiendo una charla de hombre a hombre. En el salón de mi piso. Con el mar rugiendo de fondo. Soltó, hijo. Esto no es natural. La Iglesia dice. No lo dejé terminar. Papá. La Iglesia también dijo que la tierra era plana. Yo amo a Julián. ¿Y si no lo aceptas? Vete. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. No de ira, sino de un dolor antiguo. Tu madre me contó lo del despido. Me avergüenzo de no haber estado. Se quedó. Y en las semanas siguientes, caminatas por el río seco lo ablandaron. Una tarde, viéndonos a Julián y a mí preparar paella en la cocina, murmuró, sois felices. Eso basta. Julián, por su parte, lidiaba con sus demonios. Su familia en Murcia, conservadora hasta la asfixia, lo desheredó formalmente tras leer el reportaje. No vengas a las fiestas, le escribió su hermano. Él lo encajó con estoicismo español, una caña en la terraza. Un silencio compartido. Pero una noche, después de un rechazo telefónico, se derrumbó. Siento que te arrastro al barro. Álvaro. Tal vez Madrid. Lo callé con un beso. Profundo y anclado. Somos el barro del que nacen los naranjos. Fuerte. Fértil. El alto trago llegó inesperado. Como un petardo en la calma. Durante una auditoría en la consultoría, descubrimos irregularidades, un cliente. Un empresario local de azulejos. Había falsificado documentos para evadir impuestos. Usando nuestros servicios como tapadera inadvertida. Peor, era amigo del jefe preso. Y nos acusó de complicidad para vengarse. La policía allanó el local al amanecer. Esposándonos frente a los vecinos boquiabiertos en la calle Santa María. Traidores. Gritaban algunos. Mientras Julián y yo nos mirábamos. Esposados pero firmes. La celda fue un limbo de hormigón y ecos. Pero en ella,
susurrando a través de la rejilla. Planeamos la defensa. Es la caja otra vez, dijo él. Pruebas en el ordenador. Horas después. Liberados bajo fianza, gracias a Elena y sus contactos en el ayuntamiento. Volvimos al piso exhaustos. El allanamiento había destrozado todo, papeles revueltos. Fotos rotas. Pero en el caos, encontré una carta de Julián. Escrita en prisión: si salimos de esta, casémonos en la playa. Con el mar como testigo. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel, era su forma de decir: te elijo. ¿Siempre? La investigación se resolvió rápido, el empresario confesó. Y nuestro nombre se limpió en una conferencia de prensa donde denunciamos la red de venganzas. El apoyo comunitario fue abrumador, una petición en change.org reunió miles de firmas. Y el obispo local emitió un comunicado sobre amor y justicia en la doctrina cristiana. Castellón. Esa perla mediterránea de contradicciones. Nos abrazó por fin. Planeamos la boda para San Juan. En la playa del Pinar. Con hogueras y amigos de toda la vida. Pero antes. Un último secreto salió a la luz: Julián. En una cena íntima. Confesó un embarazo emocional, no literal. Pero sí el anuncio de que habíamos decidido acoger a un chico huérfano de la región. Un joven gay expulsado de su hogar. Será nuestra familia, dijo. Y yo, con el corazón henchido, asentí. En esa tierra de madres protectoras y padres tercos, crearíamos el nuestro propio. La noche de San Juan llegó envuelta en humo y magia. El cielo de Castellón tachonado de estrellas como promesas cumplidas. La playa del Pinar bullía de vida, amigos de la universidad tendiendo mesas con paella y fideuá. Elena dirigiendo el coro improvisado de jotas valencianas. Mi padre, ahora aliado silencioso, avivando la hoguera central. Julián y yo. Vestidos de lino blanco. Caminamos descalzos por la arena tibia. El mar lamiendo nuestros pies como bendición pagana. No hubo sacerdote ni registro civil, solo nosotros. El fuego y el juramento ante testigos. Álvaro. En esta playa donde nos encontramos. Te juro mi vida. A través de despidos y prisiones. De traiciones y redenciones. Seré tu ancla en la tormenta. Dijo Julián. Su voz clara sobre el crepitar de las llamas. Un anillo simple de plata, grabado con plana derechos, deslizándose en mi dedo. Yo respondí con lágrimas: Julián. Has sido mi caja de tesoros en la oscuridad. ¿Te elijo? En esta España de luces y sombras. Para siempre. Besos sellaron el voto. Aplausos y petardos estallaron. Y por un momento. El mundo fue perfecto. Pero la vida. Como las fallas. Quema lo viejo para renacer. Meses después. La consultoría floreció, casos de discriminación desde Alicante hasta Tarragona. Talleres en escuelas sobre diversidad. Incluso un libro en gestación sobre amor en la plana, una historia de resiliencia. Julián. Con su carisma. Se convirtió en orador estrella. Viajando a congresos en Madrid y Barcelona. Pero siempre regresando a nuestro ático. Donde el mar era banda sonora eterna. El acogimiento del chico. Mateo, un adolescente de 16 años con ojos asustados y un pasado de rechazos. Trajo caos y alegría. Al principio.
Las noches en vela por sus pesadillas. Las discusiones sobre reglas hogareñas. Me recordaron las tormentas de nuestro inicio. Es como criar un torito bravo. Bromeaba Julián. Mientras Mateo, poco a poco, se abría, compartiendo cómics en la terraza, uniéndose a nuestras caminatas por el Parque del Meridiano. Una tarde, en la Basílica de Santa María, donde todo empezó con dudas y oraciones. Mateo nos miró y dijo, gracias por no esconderme. Ese día, supe que el ciclo se cerraba, de secreto alegado. No todo fue idílico. El jefe, liberado condicionalmente, intentó demandarnos por difamación. Un último zarpazo que nos costó noches de abogados y estrés. Pedro, redimiéndose de verdad, testificó en contra, revelando más trapos sucios de la empresa. El caso se desestimó. Pero dejó cicatrices. Julián sufrió un ataque de pánico en pleno juicio, reviviendo el allanamiento. Y yo, en la quietud posterior, cuestioné si el activismo nos consumía. ¿Vale la pena? Le pregunté una noche, acurrucados en la cama con el rumor de olas. Él sonrió, besando mi sien. Cada herida es una historia que salva a alguien como Mateo. Y a nosotros. El clímax inesperado llegó en Navidad. Con nieve rarísima cubriendo Castellón como un manto de olvido. Recibimos una visita, el detective. No como enemigo, sino arrepentido. Me contrataron para espiaros. Pero vi la verdad. Confesó. Entregando un disco duro con pruebas de una red mayor de corrupción en la exportación valenciana. Úsalo. Limpiad esto de una vez. Era su redención. O quizás la nuestra compartida. Publicamos el informe anónimamente. Desmantelando una mafia que tocaba ayuntamientos y puertos. Titulares nacionales nos llamaron los héroes de la plana. Pero para nosotros, era cierre, la caja final de un capítulo. Hoy, miro desde la ventana de nuestra casa, ya no piso, sino un chalet modesto en las afueras, con jardín para Mateo y sus plantas. Al Mediterráneo que se extiende infinito. Julián duerme a mi lado. Su respiración calmada como el mar en calma. Y Mateo ríe en la cocina preparando tortilla para el desayuno. 10 años atrás. Un despido me rompió, una caja me reconstruyó. En esta tierra de pasión y dolor. De azulejos rotos y amores indomables. Hemos forjado un futuro no perfecto. Pero nuestro. Castellón de la Plana. Con sus campanas y sus vientos. Nos vio caer y levantarnos. Y en cada amanecer. Susurro a Julián, gracias por la caja. Gracias por ti. Él responde con un beso. Y el mundo, por fin, es hogar.